nací en la vereda Vilachí, municipio de Santander de Quilichao, y hoy es resguardo de canoas. En la vereda Vilachí, en un sector que se llama Chiquemaque. Y Chiquemaque obedece, es un nombre en Nazayugui, que obedecía a un cacique que estaba sentado en ese lugar, en ese territorio. Nosotros venimos de familia indígena. Mi papá se llama Claudio Valencia, a pesar de que él está muerto ya. Pero como nosotros decimos, como los nazas decimos, nuestros muertos no están muertos. Ellos siguen viviendo al lado nuestro. Mi papá siempre vivió del terraje. Del terraje era donde las grandes haciendas que habían les asignaban un espacio pequeño ahí para que sembraran. Y la mitad de lo que cosechaba era para el dueño y la mitad para nosotros. Después de eso él logró comprar su propia tierra y ahí empezamos a trabajar. Desde que me acuerdo, yo creo que de unos 6, 7 años, nosotros ya le ayudábamos a mi papá en las labores agrícolas, como el cultivo de café, de plátano, de maíz, de frijol, que es lo básico que nosotros sembramos para sostenernos allá económicamente. Lo que más me recuerdo él era que cuando nos llevaba a trabajar, él siempre, la primer taza de leche que sacaba de la vaca cuando iba a ordeñar en la mañana, era lo que nos ofrecía a nosotros, la leche caliente, porque él decía que eso nos iba a nutrir como el ternero, ¿no? Cuando toma la calostra, para que tenga firmeza en su andar, en su caminar. Él también nos decía, para que ustedes crezcan sanos. Entonces, a cada uno la primera taza nos la daba. Y mi mamá se llamaba Fidelina Medina. Mi mamá, a pesar de que mi mamá era muy brava, muy estricta, ella siempre nos expresaba todo su amor a través de prepararnos lo que a nosotros más nos gustaba cuando niños, que era el sancocho de gallina. Siempre criaba gallinas y dejaba 2, 3, 4 gallinas para el fin de años hacernos el sancocho, la gallina y especialmente el dulce de papaya, el desamargado. De la papaya verde que se coge, se raya y se deja al sereno. Ella siempre lo dejaba al sereno en una vasija limpia. Al día siguiente la pelaba, la sacaba en tajadas muy finas, las cocinaba con miel de panela y ahí le echaba nuez moscada, le echaba hojas de hierbabuena, canela, y eso lo cocinaba y eso era que nos servía con dulce y lo que nosotros le llamamos las hojaldras. Fin de año, esa era la comida que ella siempre, todos los fines de año nos hacía. Mi primo que se llama Carlos. Con Carlitos él compartimos mucho tiempo, compartíamos juegos, trabajos, pero especialmente la cacería, porque a él le gustaba mucho cazar. Nos metíamos, internamos en la montaña y cazábamos las pavas, a punta de cauchera, la cazábamos. Y eso traíamos a 2, 3 y eso servía para la comida de casi toda la familia, porque son unas aves grandes. Nosotros llegamos directamente a la primaria. Y yo llegué a los 9, 10 años al colegio, en la escuela de Vilachí. Había que caminar casi 1 hora y media a pie por los caminos y las trochas y el miedo que uno sentía al cruzar las quebradas en tiempo de invierno porque se crecían. Había una quebrada que llama la quebrada Chiquemaque que siempre nos iban a encontrar para ayudarnos a pasar. Mi papá siempre hacía un puentecito de guaduas. Te buscaba el espacio más corto y ahí tendía las guadas y por ahí pasando. Terminado la primaria, nosotros tocaba ayudarle a mi papá en las labores agrícolas, entonces suspendimos el trabajo y ya cuando yo me acuerdo, por ahí unos 16, 17 años, hice el bachillerato en Santander de Quilichao, pero en la jornada de la noche, porque nos daba la oportunidad que en el día trabajábamos y en la noche estudiamos hasta la medianoche, desde las 6 hasta 11:45. A mí me gustaban los números, matemáticas. Y desde las matemáticas yo me financiaba
el dinerito para el recreo, porque ayudándole a hacer las tareas a los compañeros y compañeras, pues me financiaba lo que era. Y hasta el transporte, porque nosotros de la vereda a Santander nos movíamos en un transporte y ahí con eso yo le ayudaba a mi papá a financiar la movilidad. Nosotros estábamos en la casa, pero ya no en la casa donde nacimos, sino ya en la parte de acá arriba, a la orilla de la carretera. Cuando el Quintindame ingresó a la toma del municipio de Santander, y como nuestra vereda está a pie, está como a hora y media del casco urbano, entonces subieron por ahí con muchos heridos. Creo que algunos de los heridos que murieron están enterrados por las cañadas de esa vereda. En esa disciplina que tenía mi mamá, apenas escuchaba eso, lo que hacía era encerrarnos en la casa y no dejarnos salir a nadie. Igualmente las FARC, cuando bajaban y habían las escaramuzas con el ejército, pues eso causaba mucho temor. El primer encuentro que tuvimos con militares no fue con la fuerza pública, sino con la guerrilla de las FARC, pues porque ese es un sector donde se movía mucho la guerrilla, especialmente el Sexto Frente. Como nosotros en nuestra niñez nunca nos habíamos encontrado con ese tipo de personas, al encontrarnos pues generaba mucho temor, nos generaba mucho temor. Armados y en cantidades, y ellos cada que llegaban a las veredas y mandaban la gente de casa en casa a que fueran a las reuniones, y nosotros obligatoriamente teníamos que ir, y el que no iba pues lo sancionaban a través de multas. A un día de trabajo comunitario que ellos ponían, arreglar caminos para arriba, para la montaña. Y la otra era ya, si se resistía mucho, las amenazas. En los años 85-90, pues mi papá con un grupo de personas, de líderes, son los que se dan a la tarea de recuperar el cabildo. Y ellos inician todo ese proceso organizativo y haciéndose acompañar de otros cabildos más experimentados, por ejemplo, Munchique, Turibío, Ambaló, Las Delicias. E iniciaron todo el proceso de recuperación de tierras. Nosotros desde muy pequeños acompañamos a mi papá en ese proceso. Era como el anhelo de querer heredar lo que mi papá y esos viejos que comenzaron las recuperaciones, pues que eso no se perdiera. Ya después de que salí del bachillerato, me conseguí la primera novia en el baile. Pues ahí sí tocó tomar la iniciativa. Y nos juntamos, como dicen los mayores. Tuvimos 2 hijos, una hija, Lina Marcela, que es la mayor, y Marlon Duán, que es el menor. Lina Marcela ya tiene 32 años en este momento, ya tiene su compañero, tiene sus hijos, ya tiene su hogar aparte. Y Marlon Duán, pues también. Yo me acuerdo que fue en el año 96, 95, 96, que ya ingreso como directivo del Cabildo, como fiscal suplente. Y ya ejerzo el cargo y ahí empiezo mi liderazgo. Vigilar todos los bienes que teníamos en el Cabildo, que era poquito, pero teníamos. Por ejemplo, la tierra que se había recuperado, el ganado que se había conseguido, los cultivos que teníamos. Que la comunidad en un inicio era muy estricta. Allá si usted la embarraba, pues lo llevaban a la asamblea y le daban fuete. Después del año 99, que ya ejerzo el cargo de tesorero principal, o sea, manejar los recursos, ingresos del Cabildo, pero
En ese tiempo ya teníamos recursos de transferencia y nos tocaba que administrar esos 140 millones de pesos. Pero en el año 99 es donde empieza a surgir con más fuerza la presencia de los actores armados en el resguardo. Ahí ya no solamente es el Sexto, sino que ya llega la Jacobo Arenas, el bloque suroccidental, cabeza de la Jacobo Arenas, pero también llega la Teófilo Forero, empieza a llegar la Teófilo Forero. En el año 2000 ya empieza a hacer, los actores armados empiezan a hacer el tema del reclutamiento forzado a menores, especialmente en los colegios y en las escuelas. Ellos se ubicaron al pie de la montaña, arriba en el cerro, y allí toda la gente extraña que entraba al territorio, ellos lo cogían y se lo llevaban. A nosotros nos tocó quitarle mucha gente a la guerrilla, y la gente que no logramos quitarle, pues fueron asesinados. Igualmente ingresaban a la Panamericana y sacaban carros con comida, con elementos y los ingresaban allá y los empezaban a repartir a la gente. Entonces eso empezó a generar contradicciones muy fuertes, tensiones, y ahí nos tocó asumir debates muy duros con la guerrilla. Y ahí pues ya como en el año 2000 como capitán del Cabildo pues nos toca asumir una posición de autonomía frente a los actores armados. Y ahí inician todo el tema de las amenazas. La gente que escuchaba comentarios venía y le avisaba, bueno, vea, cuídese porque anda un comentario sobre esta situación. Entonces, ahí tocaba a nosotros andar con mucho cuidado. Nosotros nos reuníamos como directivo y ahí empezamos a trabajar. Y ahí empieza a trabajar lo que nosotros llamamos hoy la Guardia Indígena. Nos tocó crear la Guardia Indígena. Aparte de los alguaciles, nosotros tocó llamar a otro grupo de personas para que nos acompañara en nuestra movilidad. Solo en el resguardo de Canoa nosotros teníamos 450 guardias, que eran niños, jóvenes, mujeres, docentes, promotoras, todos salíamos y acompañábamos. Y el trabajo de nosotros era cuidar el territorio, ir en las noches a hacer recorridos, caminando el territorio, a veces nos parábamos en la entrada de los resguardos y ahí vigilar qué carro ingresaba, qué moto, qué persona, hacíamos el tema de las requisas y todo. Como traían vehículos de la Panamericana, los carros que traen muchos otros carros, entonces los ingresaban y los ponían y ahí empezaban a andar a altas velocidades. Entonces nosotros por eso nos tocó hacer los resaltos, o lo que llaman los policías acostados, para mermarle la velocidad y evitar accidentes, porque en esos tiempos casi nos atropellan 2 alumnos del colegio de Láquila. Después de coordinador en el año 2002, pues tuve muchas amenazas. Tuvimos también una orden expresa de asesinarnos, especialmente por un comandante de la guerrilla que en ese momento llamaba Monín, le apodamos Monín. Los milicianos de la guerrilla ingresaron a mi vivienda a sacarme, lamentablemente. Lo bueno es que nosotros, cuando teníamos ese tipo de amenazas, nunca nos quedamos en la casa. A mí me tocó dormir hasta en el monte, por esa situación. Wildemar Pinzón era el coordinador jurídico de la Asociación de Cabildos. A él lo asesinan en su casa y lo asesinan también a su hijo. Nos llamaron a todos los guardias a acompañar ese evento. Entonces yo iba para allá y en el sitio denominado La Y, allí tuvimos el choque con otra moto que venía de frente. Hasta ahí me acuerdo que hasta ahí llegué, ahí ya me desperté al otro día cuando estaba en el hospital. Me fracturé el fémur, me saqué aquí y me partí la mandíbula. Me tocó dejar todo ese tipo de cargos y quedarme quieto por un espacio de casi 4 años.
mientras mi recuperación. Cuando fui secretario del Cabildo, íbamos a una junta directiva a todo Escaloto y ahí en Santander nos abordaron los paramilitares. Fuimos retenidos, conducidos a una casa abandonada y donde fuimos interrogados por ellos, donde preguntaban por la guerrilla o que si nosotros trabajamos con la guerrilla. Entonces, no lograron encontrar nada, ningún indicio de que hicieran que tuviéramos con actores armados. La situación, nuestra defensa fue decir que trabajamos con el Cabildo y no más. El primer atentado ya con arma de fuego por parte de la guerrilla fue en el 21 de febrero del 2014, en el resguardo de Jambaló, pues donde estábamos acompañando a la comunidad desplazada por confrontaciones entre guerrilla y ejército. Se habían desplazado como 800 comuneros el ejército tenía ocupado algunas viviendas, especialmente el centro de salud de la vereda. Y la guerrilla tenía ocupado otras viviendas en la parte alta. Nosotros salimos en horas de la mañana, ingresamos allá, acompañamos, orientamos la gente y salimos a eso de 6:30 de la tarde. Y en un lugar que entre Ambaló y una quebrada que llaman Los Hubos, ahí nos estaban esperando la guerrilla y nos rafaguearon la camioneta donde veníamos. Ahí hirieron a un compañero donde recibió un tiro en el abdomen, que casi fallece. Y a mí me pegaron un tiro en este brazo. Y el segundo atentado fue el año pasado, el 20 de diciembre. Yo había llegado del Cabildo y había ido a traer unos plátanos porque el día siguiente era día de mercado. Y llegamos a eso de las 7 de la noche, descansamos y en la parte de abajo en la cocina, pues estábamos preparando los alimentos y eso como 7:30, casi 8 de la noche, ingresaron 4 personas armadas, donde a mi esposa la retuvieron con un arma, apuntándole con un arma. De todo el trabajo que hemos hecho con la Guardia Indígena de formación y capacitación y todo eso, pues la reacción que tuvimos es de forcejear. Y al ver que no pudieron hacer el hecho, pues lo único que cogieron fue con el arma larga que traían, que después nos dimos cuenta que era una escopeta con la culata, me pegaron aquí y me abrieron esta ceja. Se atemorizaron y salieron pues porque notaron presencia de la gente. Como por ahí pasa mucha gente en moto, creo que notaron la presencia y salieron. La manifestación de acompañamiento de la gente fue muy grande porque de partes muy lejanas llegaron la gente en la misma noche. Llegó gente de Ambaló, llegó gente de Toribío, de Las Delicias, llegó gente de Caldón en esa noche a acompañar. Y la gente cuando bajamos a Santander, que esa calle se haya cerrado solo con presencia de toda la gente, eso lo motiva a uno a seguir. Desde esa época, pues, las amenazas han persistido y por esa situación me tocó salir del territorio. Nosotros vivimos en un apartamento en Soacha pequeño, en un 5.º piso, que no nos permite salir. Y pues por seguridad, los mayores me han dicho que no me da mucho. Es muy, muy complicado porque uno se siente como que si estuviera encarcelado. Es muy trágico decirlo, pero hay veces yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Y ese cambio de nosotros dos hizo de que una relación que no era tan constante, porque el ejercicio comunitario lo hace que uno esté casi no esté constante con la familia. Después de ese hecho, pues, como estamos con mi esposa, como que ha reafirmado esa relación de pareja, ha reafirmado esa relación, diríamos, de familia, a pesar de que seamos los dos, pero nos sentimos como familia acá.
Mi sueño es poder volver a la tierra. Mi papá me decía siempre, él decía, las cosas hay que ganárselas con trabajo. Y las cosas y el trabajo hay que enseñarle a la gente que trabaje. Pero él también nos decía, a la gente hay que enseñarle que se organice. Y él nos dejó una herencia y no la podemos dejar. Y si no hay posibilidades de volver a la tierra, pues continuar en el trabajo. La UNIC me dio una mano, como aquí la Consejería de la UNIC, especialmente la Consejería de Derechos Humanos me dio una mano. Eso ha hecho de que no me desarraigue del liderazgo y del proceso organizativo. También me dio la posibilidad de conocer muchas otras experiencias, porque estando aquí en la UNIC uno conoce otras experiencias a nivel nacional. Y la motivación es de que, a pesar de que el Cauca esté jodido, esté complicado, uno conoce otros pueblos indígenas donde está mucho más compleja la situación, donde el nivel organizativo es muy bajo. Eso lo motiva a uno para ya apoyar otros procesos en otros pueblos y con otros sectores. Porque siempre nosotros decimos que uno, así sea el trabajo de uno, es para todo un pueblo. Por eso el Kwesh es una palabra muy usada en el Nasayuga. Kwesh, que es nosotros, que es unidad, que es organización, que es comunitariedad, que es colectividad. Mientras uno esté en la organización, se va curando, se va curando. Los tehualas o los médicos tradicionales han hecho un trabajo muy importante, no solo conmigo, sino con todas las personas que han sufrido hechos victimizantes. Ellos hacen un trabajo. Yo creo que el movimiento indígena ha enseñado cómo es la paz en este país, en medio del conflicto. Querer saber la verdad, por qué hicieron lo que hicieron. Porque conocer uno la verdad es iniciar un proceso de sanar, de sanación. Conocer la verdad es de entrar en un espacio que todos tenemos que entrar, los que hemos sido víctimas, los que no hemos sido víctimas, los que han sido victimarios, de ir construyendo la paz. Porque el acuerdo no es la paz, es una herramienta que tenemos para avanzar en la construcción de la paz. Y por eso tenemos que curar y sanar la palabra, para que los mensajes sean haciendo ese tipo de llamados. Una frase muy sabia que dejó los abuelos, dos frases. La unidad en medio de la diversidad. Porque somos diversos de pensamiento, somos diversos de cultura, pero tenemos un propósito, vivir juntos, vivir organizados, para llegar al Muet Finzeñi, vivir contentos y sabrosos en el territorio. Y cuando hablamos del territorio, no solamente es eso, sino el territorio representado en todo el planeta.